Bueno, entonces, como les decía, como estábamos hablando ayer, sobre las herramientas matemáticas, básicamente son tres herramientas, los operadores de rezago, el operador de diferencia y el operador logarítmico, que ese nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? El operador de diferencia también ya lo conocemos, pero de pronto no lo tienen tan presente como debemos tenerlo en este curso. Entonces, eh, recordemos que ayer estábamos hablando que el operador de rezago es una letra, ¿sí? Una letra que nos ayuda a resolver ecuaciones en diferencias. En la literatura se usa la letra B o la letra L. Nosotros vamos a usar la letra L, que es la que usa, por ejemplo, Enders, el libro que estamos siguiendo. Y este operador de rezago, como les decía, lo que nos ayuda es a resolver ecuaciones en diferencias, a poder operar los rezagos de las variables y poder encontrar el valor de esa variable, ¿sí? El valor presente de esa variable. Entonces, por ejemplo, dijimos que esto estaba definido, el operador de rezago está definido como L a la omega de YT igual a YT menos omega. Es decir, que si yo tengo una ecuación con un rezago de YT, ese YT menos 1 sería igual a ¿qué? A L a la 1 de YT. Si yo tengo el tercer rezago de YT, es decir, YT menos 3, podría escribir o representarlo como L a la 3 de YT. Y así sucesivamente. Y acá les estaba presentando algunas propiedades de este operador, y quizás la propiedad más importante es que el operador de rezago por una constante es igual a la constante. ¿Listo? Y eso nos va a servir después para calcular el valor esperado, la varianza y la covarianza de los procesos ARIMA. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, que si queremos encontrar la solución, por ejemplo, de una ecuación en diferencia de grado 1, como esta, podemos utilizar el operador de rezago para encontrar el valor de YT. ¿Qué es encontrar la solución de la ecuación en diferencia? Es encontrar el valor de YT sin que ese valor dependa de su pasado, ¿cierto? Ni de ella misma, ¿sí? Ni de ese mismo valor de YT. Entonces, lo que podemos hacer es pasar a restar, ¿cierto? A YT, fit YT menos 1, utilizar el operador de rezago. Miren que YT menos 1 es igual a ¿qué? A LYT, y miren que ahora ya puedo factorizar YT. Entonces, factor común de YT, ¿sí? Y me queda YT, factor de 1 menos phi L, igual a epsilon T, que ese epsilon T es nuestro proceso ruido blanco, que siempre está presente en los modelos. Y entonces, si paso esto a dividir, me queda YT igual a 1 sobre 1 menos phi L por epsilon T. ¿Listo? Esta es la solución de la ecuación en diferencia de grado 1. ¿Listo? Ahí en el aula virtual hay esas ecuaciones las vamos a usar mucho durante el curso. Ahí en el capítulo 1 de Enders, se hablan de las ecuaciones en diferencia y sus soluciones. Ustedes ya saben solucionar ecuaciones en diferencia, solo que no se acuerdan de pronto mucho, y acá nos vamos a acordar un poco y vamos a recordar cómo se solucionan. Entonces, este resultado, en este resultado tenemos que tener en cuenta que este parámetro, ¿sí? Porque esto en realidad va a ser un coeficiente, ¿cierto? Un coeficiente constante, dependiendo del valor que tome phi. Pero esto también, y yo les hacía una comparación con el multiplicador del mercado de bienes. ¿Se acuerdan del multiplicador del gasto? Nosotros teníamos en el multiplicador del gasto que ustedes tenían, por ejemplo, cuando despejaban el PIB, esto quedaba 1 sobre 1 menos C1, ¿cierto? La propensión marginal a consumir, por el gasto, todas las variables
exógenas, ¿cierto? A este lado. Entonces, S1 sobre 1 menos C1 cumplía unas condiciones, y esas condiciones, esas propiedades, son las propiedades de Maclaurin, ¿sí? La serie de Taylor alrededor de 0. Entonces, esto es igual, ¿cierto? Si converge la serie, tiene que ser igual a la sumatoria de todos los phi L a la I desde igual a 0 hasta infinito, ¿sí? Y entonces estábamos diciendo que esto solo converge si es igual, es menor a ¿qué? A 1, ¿cierto? Si en valor absoluto este phi es menor a 1. Y entonces hacíamos un ejemplo ahí en el tablero, en los apuntes de la clase. Ayer estábamos diciendo entonces que si, por ejemplo, tenemos que esta serie, porque nosotros ya sabemos que el operador de rezago por phi es igual a phi, porque phi es una constante, y por eso les dije que la propiedad más importante del operador de rezago es que cuando está multiplicando a una constante, eso es igual a la constante. ¿Listo? Entonces, si cambiamos esta expresión por esta, con phi igual a 0.5, mostrábamos, y les alcancé a mostrar en un Excel, cómo podíamos encontrar la convergencia de este valor, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que phi es igual a 0.5, pues yo sé que 1 sobre 1 menos 0.5 tiene que dar ¿cuánto? 2. Es decir, que la sumatoria de todos estos valores desde 0 hasta n, hasta un valor, debe ser igual a 2. Pero solo eso se cumple si este valor phi es menor a 1 en valor absoluto. ¿Listo? Si es mayor a 1, ¿qué pasa? Pues entonces no va a haber convergencia, va a haber una divergencia, ¿cierto? El valor va a explotar, va a ser una suma explosiva. ¿Sí? ¿Cuál es la suma explosiva? Esta suma, si esto no es menor a 1. ¿Listo? Es decir, que esta suma nunca va a dar este valor, ¿vale? Porque además este valor, si por ejemplo phi es igual a 1, se va a indeterminar, ¿cierto? Porque me va a quedar 1 sobre 0. Entonces, para retomar un poco eso, esperen, les pongo un Excel aquí y hacemos algo como lo que estábamos haciendo ayer, y después les subo el Excel. Miren, por ejemplo, habíamos dicho que, por ejemplo, esto es phi 1, entonces phi, ¿cierto? Toma un valor menor a 1. Acá habíamos puesto n, ¿cierto? Y acá la suma. Entonces dijimos, esto va a ser desde 0 hasta infinito, o hasta n, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a continuar. No voy a, como yo les subí este PDF, este archivo de los apuntes, voy a seguir en una hoja nueva. ¿Listo? Vamos a decir operador de rezago. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1 sobre... ¿sí? Esto no es propiamente el operador de rezago, sino estamos hablando de las propiedades de Maclaurin, pero tiene que ver con eso, ¿listo? Entonces, menos phi con phi igual a 0.5. Esto ya hemos dicho, bueno, ¿en dónde logra la convergencia este valor? Entonces, ¿esto es igual a qué? A phi, voy a fijarlo, elevado a la i. Dios. Phi, fijo. ¿Por qué no me coge? Bueno,
Entonces, phi, listo, a la 0, a la 1 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo acá le pongo 0.5, él me debería calcular todos los valores. No, espere un momento porque tengo un problema con el Excel. Sí, espera un momentico, cambio de archivo de Excel porque algo le pasó al Excel. Entonces, bueno, vámonos haciendo aquí manual. Estamos diciendo que esto, 1 sobre 0.5, converge ¿a qué? A 2, ¿cierto? Eso va a dar 2. Entonces, la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de 0.5 a la i debería dar ¿cuánto? 2. ¿Cuántos periodos se demora en llegar a 2? No lo sabemos, ¿cierto? ¿Podemos calcularlo? Sí podemos calcular cuántos periodos se va a demorar. Entonces, esto sería igual. Esta sumatoria desde igual a 0 hasta infinito sería igual a 0,5 a la 0, 1, más 0,5 a la 2, 0,5 a la 1, digamos, otra vez, 0,5 a la 0, 1, 0,5 a la 1, 0,5, 0,5 a la 2, 0.25, 0,5 a la 3, 0.125, 0,5 a la 4, 0.0625, 0,5 a la 5, así sucesivamente podemos encontrar la sumatoria de ese valor. Entonces, 0,5, ¿dónde está esto? A la 5, ¿cuánto nos daría? Que para eso había abierto el Excel. Entonces, 0.031. 0.031. Y miren que así sucesivamente hasta infinito, cuando yo haga toda esa sumatoria me tiene que dar 2. Entonces, esperen a ver si abre el Excel otra vez bien. Entonces, esa igualdad solo se cumple, esa convergencia, cuando el phi es menor a 1. ¿Listo? Solo cuando es menor a 1 en valor absoluto. Entonces, ya les muestro el Excel un momento. Listo. Entonces, miren que tenemos 0.5. Entonces, miren cuánto da. 0,5 a la 0, 1, 0,5 a la 1, 0,5, 0,5 a la 2, 0,25, 0,5 a la 3, 0.125, 0,5 a la 4, 0,5 a la 5 y así sucesivamente. Vamos a ver cómo la convergencia, miren. Si alcanzan a ver acá abajo la suma, ¿se alcanzan a ver la sumatoria? Miren que Sí. en 10, para n igual a 10, ¿cuál es el valor de esa serie? 1.9990. Para 20, 1.99999999. Miren que se acerca la convergencia, ¿cierto? Y si vamos aumentando los valores, miren cuándo alcanza la convergencia. En 31.
Miren que en 31, en 30 es 1.9999 periódico y en 31 ya es 2. Y yo lo puedo seguir sumando todos los valores que ustedes quieran. Nunca va a cambiar de 2. ¿Sí ven? Mire, 329 observaciones y no cambia de 2. ¿Por qué? Porque a eso tiene que converger 1 sobre 1 menos 0.5. Entonces, lo que yo les decía ayer, entre más cercano a 0, la convergencia es más rápida. ¿Quién? Pues el phi, ¿cierto? El phi, ¿cierto? Entonces, entre más cercano a 1, la convergencia es más lenta. ¿Listo? ¿Y eso lo podemos ver? Sí, claro que sí, aquí podemos verlo. Por ejemplo, pongamos 0.2 en phi. Y aquí cambian los valores, ¿cierto? Entonces voy a empezar. ¿Cuánto tiene que... Esto tiene que llegar a una convergencia de 1 dividido 1 menos 0.2, ¿cierto? Es decir, tengo que llegar a 1.25. En 10 observaciones, ¿en cuánto estoy? 1.2499, ¿cierto? Miren que en 13 observaciones ya llegó a 1.25. O sea que la convergencia sí es más rápida, ¿cierto? Porque miren que el phi está más cercano a 0. Si yo sigo aumentando esto, miren que nunca va a cambiar de 1.25. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa si phi es 0.8, por ejemplo? En 10 tiene que llegar a 5, ¿cierto? En 10 va en 4.57. ¿Cuándo llega a 5? 103. ¿Listo? Y puedo seguirle sumando y nunca va a cambiar de 5. ¿Estamos? A eso me refiero con lo que estaba diciendo de que converge más rápido. ¿Listo? La convergencia es más rápida, la convergencia es más lenta. ¿Por qué? Porque nuestros procesos autorregresivos van a tener esta característica. Entonces, entre más cercano a 1, más larga va a ser la memoria de un proceso. Y entre más cercano a 0, más corta va a ser la memoria de un proceso. ¿Listo? Es decir, más rápido va a desaparecer la memoria que el proceso tenga, es decir, la serie de tiempo, de lo que le sucedió en el pasado. Supongamos que hay un choque exógeno que afectó a la serie en un momento del tiempo y hizo que cambiara su senda de crecimiento o de equilibrio. En algún momento, esa serie se tiene que olvidar de ese mal momento. Hay series que nunca se olvidan de ese mal momento y lo llevan siempre consigo, en adelante. Y esos son procesos no estacionarios. Pero las series, los procesos estacionarios que vamos a ver en esta primera parte del curso, son procesos que tienen memoria que desaparece en algún momento. Puede ser larga, sí. Puede ser corta, también. Eso va a depender, digamos, de la configuración de cada uno de los procesos que estemos analizando. Entonces, voy a poner esto por acá y continuemos entonces con nuestro operador de... Profe, espera Sí, que claro, tengo Dina.
¿Puedes repetir la de la memoria del proceso? Es que no la entendí muy bien. Ah, bueno, no, pues eso lo vamos a ver ahora que empecemos con los procesos autorregresivos de media móvil, pero básicamente lo que estoy haciendo referencia es que los procesos estacionarios tienen memoria, ¿sí? Los procesos no estacionarios también tienen memoria. Cuando hablamos de la memoria es que los procesos, como dependen del pasado, tienen una estructura autorregresiva, siempre se acuerdan de lo que les sucedió, pero esa memoria puede ser completa, es decir, un proceso puede acordarse siempre y nunca va a olvidar lo que le sucedió, que son los procesos no estacionarios, pero ya de eso hablaremos en su debido momento. Los procesos estacionarios, hay unos procesos que tienen memoria corta y hay otros procesos que tienen memoria larga. Y esa memoria va a estar determinada por el coeficiente, este coeficiente. Entonces, para eso estoy recordando esto de las propiedades de Maclaurin, para que lo tengamos en cuenta y más adelante cuando nos toque calcular las funciones de autocorrelación, vamos a ver que procesos que tienen un coeficiente cercano a 1 van a tener una memoria más larga, ¿cierto? Porque es más lenta la convergencia, y unos procesos que tengan un coeficiente cercano a 0 van a tener una convergencia más rápida y van a tener una memoria más corta. ¿Listo? Básicamente es eso, pero sobre eso hablaremos a medida que vamos avanzando en los procesos autorregresivos y de media móvil. ¿Listo? Por ahorita Gracias. no es, digamos, no es importante ahora todavía. Entonces, Listo. hablemos de el operador de diferencia. Terminemos esta parte para poder ir a los programas y hacer gráficas y descansar un poco de esto. Entonces, el operador de diferencia, pues básicamente es un concepto muy empleado en series de tiempo. Utilizamos la letra delta para denotarlo, delta mayúscula, ¿listo? Acuérdense del alfabeto griego, ¿sí? Para que lo vayan repasando. Entonces, delta mayúscula, y entonces la primera diferencia, por ejemplo, de una serie YT, de un proceso estocástico, es igual a ¿qué? A su valor final menos su valor inicial. Es decir, que el operador de diferencia simplemente es un cambio absoluto de una variable. Final menos inicial. Ya, cambio absoluto, ¿no? Ahora, miren que si yo uso el operador de rezago para agrupar esto, yo sé que YT menos 1 es igual a ¿qué? A LYT. Entonces yo puedo factorizar YT y me queda 1 menos L por YT. ¿Listo? O sea, usando el operador de rezago. Entonces miren que delta, el operador de diferencias, es igual a ¿qué? A 1 menos el operador de rezago. ¿Listo? Entonces lo voy a poner acá. Delta mayúscula. Entonces, la primera diferencia luego vamos a ver que el operador de diferencia, pero eso lo hablamos más adelante, cuando estemos hablando de los procesos ARIMA con estacionalidad, hay diferencia estacional. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de, por ejemplo, cómo calcula uno la inflación? La inflación usted la puede calcular mensual anualizada. Cuando usted calcula la inflación teniendo en cuenta los precios de julio, por ejemplo, con respecto a julio del año inmediatamente anterior, lo que usted está haciendo es una diferencia ¿qué? Estacional, una diferencia de orden 12, por ejemplo, en el caso de los datos mensuales. En el caso de los datos trimestrales sería una diferencia de orden 4, ¿cierto? Estacional de orden 4. Y así sucesivamente. Pero de eso hablamos después. Simplemente para que entiendan, para que tengan claro que hay dos tipos de diferencia. La diferencia regular, que es esta, y la diferencia estacional, que después veremos. Por si lo leen en alguna parte o en algún libro. Entonces, esa primera diferencia que es igual. Delta de YT es igual a YT menos YT menos 1, y eso es igual a ¿qué? A YT menos LYT, ¿cierto? Usando el operador de rezago, yo puedo pasar de esto
a esto. Por lo tanto, delta de YT va a ser igual a ¿qué? A 1 menos L por YT. Entonces miren que lo que les estaba mostrando ahí en la diapositiva es que el delta es igual a ¿qué? A 1 menos el operador de rezago. Es decir, el operador de diferencia es igual a 1 menos el operador de rezago. ¿Cuál sería la segunda diferencia de una variable? Entonces, delta cuadrado de YT es ¿qué? La segunda diferencia. ¿Y esa segunda diferencia a qué es igual? Pues la segunda diferencia es la diferencia de la diferencia, ¿cierto? Es decir, delta de YT es igual a delta al cuadrado. Entonces yo puedo utilizar un poco de álgebra para llegar al resultado de la segunda diferencia. Es decir, esto es igual a ¿qué? Delta de factor delta de YT. ¿Y delta de YT a qué es igual? Ya lo vimos acá arriba. YT menos 1. ¿Cierto? ¿Esto es igual a qué? A la diferencia de YT menos la diferencia de YT menos 1. ¿Cierto? Esto es igual entonces, la diferencia de YT a qué es igual. Esta diferencia, este primer término es igual a qué? A esto. YT menos 1 menos la diferencia de YT menos 1, ¿cómo sería? YT menos 1, es decir, final, menos YT menos 2. ¿Y eso es igual a qué? YT menos YT menos 1 menos YT menos 1, ¿cierto? Porque este signo cambia el positivo. Y me queda menos 2 YT menos 1. Y este menos por este menos da más y me queda YT menos 2. ¿Listo? Miren que tenemos YT menos 2 veces YT menos 1 más YT menos 2. ¿Eso es igual a qué? Usando el operador de rezago puedo decir que esto es ¿qué? YT menos 2LYT más L al cuadrado YT. ¿Sí lo ven? Aquí usé operador de rezago y acá usé también operador de rezago. Ahora puedo ¿qué? Factorizar YT. Voy a pasar a otra hoja porque ya esta se acabó. Entonces, partimos de aquí. YT menos 2LYT más L cuadrado YT. Entonces, YT menos 2LYT más L cuadrado YT es igual a ¿qué? Si estoy usando todos los pasos, esto lo podemos hacer en una línea. De aquí a acá y ya. Esto es igual a ¿qué? 1 menos 2L más L al cuadrado. Factor de YT, ¿cierto? Ahí lo que hice fue factor común de YT y ya. Ahora entonces, ¿esto es igual a qué? ¿Qué es, ¿qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es esto? Un binomio al cuadrado. Exactamente, un producto notable, muy bien. Entonces esto es igual a 1 menos L Al al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado de YT. Y miren que llegamos a la misma conclusión. La segunda diferencia de YT es igual a ¿qué? 1 menos el operador de rezago al cuadrado.
Entonces podemos generalizar delta a la D de YT es igual a ¿qué? A 1 menos el operador de rezago a la D de YT. Y listo. Ahora, podemos calcular la segunda diferencia, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la que queramos, ¿cierto? ¿Y a qué va a ser el resultado igual? Si ustedes me dijeron ya, esto es un binomio, ¿cierto? Es un producto notable. ¿De dónde vienen los productos notables? ¿Cómo se llama esto? Triángulo de Pascal. Muy bien. El triángulo de Pascal recoge todos los resultados de nuestros productos notables. Nuestros binomios, trinomios, lo que sea. ¿Listo? Entonces, miren la segunda diferencia que nos dio igual. Esto. La tercera diferencia que nos dará igual a esto. La cuarta, la quinta y así sucesivamente. Ahora, pues eso simplemente es matemática. En la práctica, en economía, no hacemos más de una segunda diferencia. ¿Listo? Por eso lo dejo hasta ahí. Como vamos a ver, en economía y en finanzas, lo máximo que aplicamos es segunda diferencia. Ahora, ¿para qué sirve esto? El operador de diferencias. Entonces vamos otra vez acá a nuestras diapositivas. Vamos a decir que el operador de diferencia nos sirve para poder convertir una serie que no es estacionaria en una serie estacionaria en media. ¿Listo? Y ahorita se lo voy a mostrar, lo vamos a hacer en los programas. ¿Cómo que uno puede usar el operador de rezago para transformar una serie que no es estacionaria en media en una serie estacionaria en media? Cuando yo tengo, por ejemplo, piensen en la siguiente serie, tengo una serie observada a través del tiempo y supongan que esta serie tiene este comportamiento. ¿Esa serie es estacionaria? Pues entonces uno dice, bueno, la propiedad de estacionariedad establece que un proceso estocástico es estacionario, sí, cumple que la media y la varianza son constantes, no dependen del tiempo, y su covarianza depende del rezago considerado y no del tiempo. Entonces yo digo, bueno, ¿esto tiene media constante? No, ¿cierto? Porque miren que a medida que uno va aumentando, a que va pasando en el tiempo, la media de esa serie va cambiando. Entonces no es un proceso estacionario, por lo menos en media. Entonces, ¿cómo puedo corregir ese problema al que nos enfrentamos normalmente en economía? Porque, como les dije en la nota de la clase anterior, la mayoría de las series de tiempo son procesos no estacionarios. Entonces, como nuestras metodologías de la primera parte del curso necesitan o tienen como requisito que las series sean estacionarias, necesitamos transformarla. Entonces, ¿cómo la transformamos? La diferencia de y, ¿cierto? A través del tiempo va a tener un comportamiento como ¿qué? ¿Esa serie es estacionaria? Sí, al menos visualmente esto es estable, tiene una media estable en el tiempo. Estable me refiero, puede tener algunos quiebres, algunos datos atípicos, pero en promedio la serie tiene una media constante. ¿Y la varianza es constante? Sí, también puedo ver que esto, digamos, no se aleja de un rango establecido, ¿cierto? Entonces, ese proceso es un proceso estacionario.
¿cuántas veces tuve que diferenciar el proceso Y para volverlo estacionario? Una sola vez, ¿cierto? Eso quiere decir que el operador de diferencia me va a ayudar a definir cuántas veces he diferenciado la serie. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que, por ejemplo, si la serie Y o X, yo la tengo que diferenciar 2 veces, ¿cierto? Porque tiene segunda diferencia, quiere decir que el proceso está diferenciado 2 veces. ¿Vale? Entonces, importante tener claro, el operador de diferencia nos sirve ¿para qué? Para transformar una serie que no es estacionaria en una serie estacionaria. Y la transformación logarítmica, dime, Juan Camilo. ¿Podrías explicar por qué la gráfica, la que no era estacionaria, por qué no es estacionaria? No entendí muy bien. Ah, sí, porque dijimos que una serie es estacionaria si cumple que su media no depende del tiempo, por ejemplo. Pero mira que acá la media, tú no puedes decir que la media de esta serie en este segmento es igual a la media de la serie en este segmento, ¿cierto? Es diferente. Ok. Entonces no cumple con esa condición de media constante. Mientras que esta serie de la derecha sí. Listo, profe, listo. ¿Vale? Gracias. Ahora sí, simplemente hasta este nivel estamos determinando gráficamente si una serie puede ser o no estacionaria. ¿Sí? Más adelante vamos a ver unas pruebas estadísticas, como les había dicho, que nos ayudan a determinar estadísticamente si la serie es estacionaria o no. ¿Vale? Por ahora, la gráfica y las funciones de autocorrelación simple y parcial nos van a ayudar a determinar eso. Listo, profe, gracias. Vale, no, con gusto. Entonces, nuestro último operador es el operador logarítmico. Entonces, para esto, ustedes ya conocen el logaritmo hace mucho tiempo y lo usan frecuentemente, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene y cuál es la finalidad de uno usar logaritmo? Entonces, deben saber que en un artículo, los profesores Box y Cox, en 1964, hicieron una propuesta para transformar las series. Para ajustar la varianza. Hay series de tiempo, ajustar entre comillas, porque podemos utilizar estabilizar la varianza, que es un poco mejor. Por ejemplo, hay series que dependiendo de la escala que tengan, pueden tener un comportamiento exponencial, ¿cierto? Pueden tener un comportamiento donde la varianza no es constante en el tiempo, y pues eso hace también que incumplan el supuesto de que la serie es estacionaria, ¿cierto? Entonces, estos señores lo que hacen es proponer unas transformaciones, y lo que dicen es, coja la serie original, serie YT, coja la raíz cuadrada de la serie YT, coja el inverso de la serie YT, coja el inverso de la raíz cuadrada de la serie YT y coja el logaritmo de la serie YT. Y a través de una prueba, evalúe cuál de las 4 transformaciones es mejor. O sea, cuál reduce la varianza de la serie. Y la que reduzca la varianza de la serie, esa es la que usted debería usar.
Pero entonces la crítica inicialmente es, bueno, ¿y a mí de qué demonios me sirve que la mejor transformación sea el inverso de la raíz cuadrada? Si yo estoy haciendo un análisis de los precios, por ejemplo, del índice de precios, y estoy queriendo hacer un pronóstico de la inflación, ¿a mí de qué me sirve interpretar el inverso de la raíz cuadrada de una canasta básica? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, digamos que el consenso en la literatura, a través de los años, desde ese artículo de Box y Cox, ha sido, oiga, en economía nosotros es mejor, ¿cierto? Digamos, interpretación, por la reducción de los problemas de varianza, es mejor utilizar el logaritmo. El cambio del logaritmo tiene mucho más sentido, ¿cierto?, que la variación del inverso de la raíz cuadrada de una variable. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, por facilidad, no por simplicidad, por facilidad, es mejor utilizar la transformación logarítmica, y como ustedes ven, los modelos logarítmicos en economía son muy utilizados, ¿cierto?, por esas dos cuestiones. Reduce problemas de varianza y nos permite hacer interpretaciones en términos de cambios porcentuales. Entonces, otros autores han demostrado que esas transformaciones, digamos la transformación de la raíz cuadrada de YT, del inverso de YT, del inverso de la raíz cuadrada de YT y el logaritmo de YT, no tienen diferencias significativas. Sí, puede que en muchos casos el inverso de la raíz cuadrada de YT mejore, tenga la varianza mínima, pero si uno analiza las diferencias en la varianza, no son significativas. Entonces, en realidad, me da igual coger cualquiera de las 4 transformaciones, ¿sí? Y en economía utilizamos mejor, por facilidad en la interpretación, el logaritmo de YT. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el logaritmo de YT? O sea, en realidad nosotros, no sé si lo han visto gráficamente o se han puesto a pensar en realidad qué es lo que hace el logaritmo que reduce en realidad los problemas de varianza. Y lo que hace básicamente el logaritmo es corregir la escala de la medición, ¿cierto? Y al corregir la escala de la medición, las variaciones entre cada unidad y la otra son más pequeñas. Eso quiere decir, otra vez volvamos a nuestro gráfico, que si yo tengo una serie que inicialmente exhibe un problema de varianza, que puede crecer así, ¿sí?, tiene como una barriga, ¿cierto? Porque tiene como un crecimiento exponencial, yo puedo mostrar muy fácilmente que si yo le aplico el logaritmo a esa variable, la serie va a corregir ese problema de varianza. Porque miren que si yo esta gráfica, voy a poner otra abajo, más pequeña. Si yo diferencio, supongan que esta serie, mire, esta serie no tiene media constante, ¿cierto? Crece en el tiempo. Entonces, como crece en el tiempo, yo la debería diferenciar para volverla estacionaria. Si yo la diferencio, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta serie diferenciada? Esto va a tener un comportamiento casi que así. Y si ven, la varianza de la serie crece en el tiempo. Es decir, no es una variable que pueda considerar estacionaria, ¿cierto? Porque miren que la varianza va creciendo a medida que pasa el tiempo. Mientras que si yo, acá estoy diferenciando que la serie Y, ¿cierto? La diferencia de Y. Cambio, si yo diferencio el logaritmo de Y, ¿cómo se va a comportar esa serie? Pues va a tener un comportamiento más regular, ¿cierto? Esta serie que esta serie. Entonces,
¿Para qué aplico el logaritmo? Para corregir los problemas de varianza, ¿cierto? Además, ¿para qué? Miren que si yo diferencio y, la interpretación de la diferencia de y es igual a ¿qué? Pues son valores absolutos. Imagínense yo diferenciar el PIB. Diferenciarlo, eso no es la tasa de crecimiento, ¿cierto? Si yo lo diferencio, que es un cambio absoluto, obtengo ¿qué? Un valor en miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación tiene eso? No mucha. Si yo diferencio el logaritmo de y es el PIB, pues esta interpretación tiene toda toda la validez teórica en el sentido que sería la tasa de crecimiento económico, ¿cierto? Porque yo estoy, ¿qué? Diferenciando el logaritmo de y. Al yo cambiar la escala, recuerden que la diferencia de un logaritmo es equivalente a la variación porcentual de una variable aleatoria. Es decir, eso yo sé que ustedes lo saben, solo es por si alguno no lo recuerda. Recuerden que la variación porcentual de YT es igual a ¿qué? A YT menos 1 sobre YT menos 1 por 100. Y eso es equivalente a la diferencia del logaritmo de YT. ¿Y qué es la diferencia del logaritmo de YT? El logaritmo de YT menos el logaritmo de YT menos 1. Eso es equivalente a la variación porcentual de YT. O sea, lo que tenemos arriba. Estas dos cosas. ¿Listo? Entonces, ahora, recapitulando, el operador el operador logarítmico nos permite reducir los problemas de varianza y garantizar que la serie sea estacionaria en varianza. ¿Listo? Ahora, los procesos el operador de diferencia nos permite reducir los problemas en la media, ¿cierto? Es decir, estabilizar la media. El logaritmo para estabilizar la varianza, operador de diferencia para estabilizar la media. ¿Vale? Ahí tenemos nuestros dos resultados. Ahora entonces, quiero que hagamos lo siguiente. Entonces, vamos a pasar a los programas y vamos a ya dedicarnos a eso el resto de la clase. Entonces, quiero que vayan al aula virtual. Esperen, yo abro el aula virtual aquí para que ustedes lo vean. Como les decía, miren que acá en archivo de Excel está el ejercicio de ayer resuelto. ¿Listo? Entonces empecemos con... A ver, voy a tirar una moneda. Empecemos con Stata, si les parece. Pero no se aburran que ustedes están más familiarizados con Stata y con R. Entonces, acá en la carpeta archivos Stata, por favor descarguen los 3 archivos que hay ahí. Están las funciones de autocorrelación simple y parcial, que fue lo que estábamos haciendo ayer, gráficas TS, que es lo que vamos a hacer en este momento, y proceso ruido blanco. ¿Listo? Que no hemos visto cómo se generan los procesos ruido blanco. Las simulaciones para probar ergodicidad y las propiedades. Entonces descarguemos este ya lo hicimos ayer, este ya lo usamos ayer, entonces no lo vamos a usar otra vez. Este sí, gráfica TS y proceso ruido blanco. Entonces, yo lo abro. ¿Dónde está el otro Stata? Es que tengo muchos Statas aquí. Entonces, a ver. Y abramos entonces nuestro
nuestro do file. Empecemos con el de gráficas, para que no pierdan el impulso con lo que estamos hablando. ¿Listo? Para que vean, les voy a mostrar con una serie real, y la serie más importante, digamos, en nuestros temas macro, que es el PIB. Les voy a mostrar cómo esa serie presenta los dos problemas que les acabo de mostrar ahí en las gráficas medio macheteras que les hice ahí en el tablero. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Y en la carpeta de archivos Excel tienen que descargar este archivo, pipcol. ¿Se acuerdan que ayer lo habíamos descargado ya? Lo habíamos descargado, que yo les había dicho que descargaran los archivos completos. Acá tenemos en Excel este archivo, pipcol. ¿Listo? Lo voy a descargar y van a cargarla en Stata. ¿Cómo la van a cargar? Como cada uno quiera, ¿sí? Como ustedes lo quieran cargar. Yo siempre cargo los datos, por lo menos en Stata, los cargo pegándolos. Ustedes lo pueden acá en archivo importar, ¿sí? Yo los cargo como les mostré ayer. Ahorita los statas. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Gráficas de series de tiempo. Entonces, voy a cargar este archivo Excel. Bueno, voy a tener que... bueno, mientras tanto, entonces, miren, ¿cómo es el operador de diferencia? ¿Cómo es el operador de diferencia en Stata? ¿Y cómo es el operador de rezago? Entonces, voy a ponerlos acá. ¿Listo? En Stata, operador de diferencia de punto. ¿Listo? Segunda diferencia sería que de 2 punto. Y así sucesivamente, ¿vale? Allá abrió la serie. Y el operador de rezago, L, va a ser L punto de lag. Y en la carpeta de Stata, Nicolás, ahí en la carpeta de Stata está el do. Entonces, miren que ese L se llama así, gráficas TS. Entonces, L al cuadrado del segundo rezago va a ser igual a ¿qué? L2 punto. ¿Vale? L punto, primer rezago. L2 punto, segundo rezago. ¿Sí? Que eso se los mostré ayer cuando estábamos calculando la función de autocorrelación parcial con el método de regresión. Listo, entonces tenemos nuestra serie PIB. Voy a abrirla acá. Listo, ahí tenemos nuestros datos. Listo, año PIB. Desde el 50 tenemos hasta el 2013. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, ojo, recuerden que ustedes, si cargaron el archivo, pueden tenerlo acá en mayúscula. Recuerden que tienen que cambiar. Yo lo tengo en minúscula y así les puse el do file. Recuerden que lo tienen que cambiar si no
si está en mayúscula, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo primero es definir la base como serie de tiempo. Entonces, tsset year anualmente. ¿Listo? Del 50 al 2013 anualmente. Vamos a renombrar la variable pip y la vamos a llamar y. Voy a aumentar un poco el tamaño acá de la pantalla para que ustedes lo puedan ver. A ver, no tanto porque se queda muy feo. ¿Listo? Espero que ahí lo puedan ver bien. Entonces, renombramos la variable pip como y. Luego vamos a crear el logaritmo de y, que lo vamos a llamar ly. ¿Sí? Acá está ly. Y vamos a crear la primera diferencia de y. Es decir, sin logaritmo, es decir, de la variable original. ¿Listo? Y vamos a generar la diferencia del logaritmo de y, es decir, dly. ¿Listo? Es decir, Profe, que una vamos a pregunta. quedar... dime, Clare. Qué pena. ¿Es recomendable al trabajar con series de tiempo quizás utilizar para no perder tantos datos logaritmo de 1 más y? O sea, en caso de que se pierdan muchos datos. Pero, ¿por qué vas a perder datos aquí? Si todos los valores son positivos, vas a tener toda la serie completa. Solo pierdes datos cuando diferencias la serie. Si tú aplicas la primera diferencia, vas a perder el primer dato. Si aplicas la segunda diferencia, vas a perder 2 datos y así sucesivamente. ¿Listo? Pero digamos que en este caso no es importante cambiar el uso del logaritmo por el que sugieres. ¿Sí? En realidad no tiene ningún problema con el tamaño de la muestra que vamos a tener. Vale, profe, gracias. No, a ti. Entonces, miren que tenemos 4 series, ¿sí ven? Y, ly, dy y dly. Entonces, ¿qué hace este comando? Lo que vamos a hacer es, a manera de ejercicio, crear un gráfico combinado de 4 gráficas. ¿Y cuáles van a ser esas 4 gráficas? Las que acabamos de hacer acá a punta de lápiz en el tablero. Es decir, vamos a poner y, ¿cierto? De y, es decir, voy a ponerlo así, la diferencia de y, ¿cierto? ly, voy a poner logaritmo para que no crean que es el operador de rezago. Y acá la diferencia de log de y. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo acá. Y, de y, ly y de ly. Ahí está. ¿Listo? Entonces, no le puse el quietly graph para que ahí les van a empezar a salir todas las gráficas una a una. ¿Sí? Mi stat es muy demorado, entonces no se afanen mucho. ¿Sí? Ahí está haciendo todas las gráficas, ¿cierto? Y va a sacar la combinada, que es la que me interesa. ¿Listo? Esta es la gráfica que quiero que vean conmigo un momento. Miren esto. Esto es el PIB. El PIB real, ¿sí? A precios constantes de Colombia entre el 50 y el 2013. Miren lo que yo les decía. El PIB tiene un problema de varianza. Tenemos una serie larga del PIB, ¿cierto? Miren cómo va creciendo. Tiene un crecimiento casi que exponencial. Tiene una barriga la serie. Si yo
y obviamente no es estacionaria, ¿cierto? Si yo la quiero convertir en estacionaria y simplemente la diferencio, ¿qué pasa? Miren que no voy a lograr corregir el problema de media, ¿sí? Miren que la serie va a seguir creciendo. Es más, la volatilidad va a ser más alta. ¿Estamos? Este dato atípico a mí no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa? Porque lo puedo modelar dentro de mi modelo. Lo puedo incluir, lo puedo tener en cuenta. No me va a crear problemas de normalidad. Entonces, la serie original, ¿cierto? La serie original diferenciada. Ya vimos que la serie original diferenciada no nos corrige el problema. Ahora, la serie en logaritmo. Miren lo que yo les decía. ¿El logaritmo qué hace? Me linealiza la serie. La loglinealiza. Y miren que esta serie original tenía una barriga. Esta serie ya no la tiene. Ahora, si yo diferencio esta serie, ahora sí tengo una serie que puedo considerar como estacionaria. Mírenla. Quiten el dato atípico. No lo vean. Porque no nos interesa. Es un dato atípico. Fácil de modelar. Pero miren que la serie es mucho más regular que esta serie. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro que para muchas series de tiempo voy a tener que aplicar logaritmo y después diferenciar? Y se les estoy mostrando el ejemplo con la serie del PIB de Colombia. ¿Listo? Eso era todo el DoFi. Muy sencillo, muy rápido. Ahora, voy a abrir el otro DoFi, el de proceso ruido blanco. Este también es cortico, miren cómo es de cortico, ¿sí? Entonces, recordemos una cosa. ¿Qué es un proceso ruido blanco? Un proceso ruido blanco, o más bien una realización de una variable aleatoria, es considerada un proceso ruido blanco si cumple que la media es cero, ¿cierto? La varianza es constante y las covarianzas son cero. Y si las covarianzas son cero, las correlaciones tienen que ser cero, ¿cierto? Entonces, miren una cosa. Pregunta. Un proceso, y que ya se las hice, ¿cierto? ¿Un proceso ruido blanco es un proceso estacionario? ¿Ustedes qué dicen a esa pregunta? Si yo les pregunto, ¿puedo decir que un proceso ruido blanco es un proceso estacionario? Sí. Sí, Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque miren que cumple las tres condiciones de un proceso estacionario. ¿Tiene media constante? Sí, la media es cero y el cero es una constante. ¿Tiene varianza constante? Sí, porque es homocedástico. ¿Las covarianzas dependen del tiempo? No, no depende del tiempo, depende del rezago considerado. Pero como el error no es independiente, como el error es independiente de sus otros errores, entonces las covarianzas son cero. Entonces, un proceso ruido blanco es un proceso estacionario, siempre. Entonces vamos a hacer una simulación. Ah, yo le puse 500 o ese me puso solo. Bueno, pongámoslo 100 primero. Pongamos 100. ¿Listo? Vamos a hacerlo con 100 observaciones. ¿Se acuerdan la propiedad de ergodicidad? La propiedad de ergodicidad dice, a medida que aumenta el número de observaciones de tiempo, los momentos muestrales convergen a los momentos poblacionales. ¿Listo? Entonces vamos a usar este programita para generar un proceso ruido blanco. Recordemos acá, Dios, vamos a poner acá
proceso ruido blanco, ¿cierto? White noise. Y vamos a decir que epsilon t se distribuye ID normal con media 0 y desviación estándar 1, ¿cierto? Varianza 1. Entonces, ¿cuáles son los momentos poblacionales de este proceso? Vamos a decir con t mayúscula igual a 100. Entonces, ¿cuál es el valor esperado del error? 0, ¿cierto? La media es 0. ¿Cuál es la varianza de epsilon t? 1, ¿cierto? Porque así lo estamos definiendo acá. La covarianza de epsilon t y epsilon j es igual a 0 para todo t diferente de j. ¿Listo? Ahora, esos son los momentos poblacionales. Ahora, con una muestra de 100, ¿cuáles son los momentos muestrales? Entonces, calculémoslo. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar todo, la pantalla y lo que tengo cargado, ¿cierto? Recuerden que CLS borra la pantalla y el clear borra todas las variables que tenemos cargadas. Voy a definir un conjunto de observaciones de 100. Este setOps, me disculpan si yo explico algunas cosas que pueden ser muy obvias y no sé, para algunos, pero digamos lo hago por si alguno no lo tiene claro o no lo ha visto nunca de esa forma. Entonces, setOps lo que va a hacer es crear 100 observaciones. Es decir, acá en mi base de datos me va a aparecer desde el 1 hasta el 100 cuando yo corra esta línea. ¿Sí ven? Del 1 al 100. Entonces defino 100 espacios para crear mi variable. Ahora voy a generar una variable t que va a ser el tiempo y que va a ser igual a ¿qué? Rayita al piso n es el número de observaciones. Entonces, t va a tener el mismo valor a ¿qué? Al número de observaciones. ¿Sí ven? Ahora voy a generar una variable et que va a tener una distribución normal, que va a ser un número aleatorio. R normal lo que crea son valores aleatorios, random, distribuidos normalmente. ¿Listo? Con media 0 y desviación estándar 1. Entonces ahí está mi serie. Voy a cerrar ya la base y voy a hacer una gráfica de la serie. ¿Listo? No nos tiene que dar igual. Los que están usando, por ejemplo, el Stata de la universidad, o hasta de pronto les da igual al mío, Stata tiene una semilla, es decir, ¿cómo se dice? Sí, una semilla programada para generar datos aleatorios que es la misma en todos los computadores que hacen parte de una misma licencia. Es decir, posiblemente si usted está en su casa y otro compañero está en la casa de él y están usando el Stata de la universidad, posiblemente les dé la misma gráfica. Pero eso no va a pasar normalmente porque los computadores son completamente independientes. Por ejemplo, en R y en Ibius nunca les va a dar el mismo valor. ¿Listo? Si uno genera valores aleatorios, no van a dar los mismos valores. Imagínense dos computadores generando al azar 100 datos igualitos. Eso no pasa. ¿Listo? En Stata sucede porque la semilla que está programada para la generación es la misma en todas las licencias. ¿Sí? Digamos, la misma licencia de la universidad. Entonces, miren, este sería el gráfico de un proceso ruido blanco. Aquí no les puse se me fue la palabra, el histograma para mirar la normalidad, pero ya lo hacemos nosotros sin ningún problema. ¿Listo?
Entonces, vamos a sacar el summary para ver la media y los momentos de la serie, las estadísticas descriptivas. Acá tenemos que la media es menos 0.14, la desviación estándar es 0.96, ¿cierto? El mínimo es menos 2.56, el máximo 2.43. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Con qué comando se puede sacar la mediana? Ah, buena pregunta. Ya te miro acá en el help. Pero si hay una forma de sacarla complementario a este summary. Entonces ya reviso un momentico el coso de Stata, el manual. Entonces, ya mientras lo miro, ya lo resolvemos. Voy a declarar como serie de tiempo para poder usar y calcular las funciones de autocorrelación simple y parcial. ¿Listo? Entonces, simplemente le vamos a dar correr, ¿cierto? Y vamos a sacar el correlograma. Pongámosle solo 10 rezagos. Yo le había puesto 20, pero pongámosle 10. Pongámosle 10 y grafiquemos el correlograma. ¿Cuánto nos tienen que dar los correlogramas? 0. ¿Sí? La simple y la parcial tiene que dar 0. Ojo, ¿qué teníamos que ponerle al comando para que usara el método de Julie Walker? ¿Se acuerdan? YW. Entonces le ponemos al final YW. Miren que en este caso lo está calculando con el método de regresión, ¿cierto? Entonces, YW, ¿listo? Ahí garantiza que ρ1 asterisco, la función de autocorrelación parcial, es igual a ρ1. ¿Listo? ¿Son iguales a 0 las correlaciones simples y parciales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es 0 o no es 0? ¿Ah? Sí. Si es 0, ¿cierto? Además que miren una cosa. La probabilidad, ¿cierto? Que la probabilidad es la prueba de Box-Pearson-Box, el correlograma del error, porque estamos haciéndole al error. Entonces, me está diciendo que no se puede rechazar, ¿cierto? No se puede rechazar. O sea, ustedes me dirán, no, es que matemáticamente no dan 0. Ah, bueno, miremos estadísticamente si dan 0. ¿Y la prueba estadística cuál es? Que ninguna de estas probabilidades rechace al 5% la hipótesis nula de que son iguales a 0. ¿Listo? Es decir, no hay correlación, no hay autocorrelación en los errores. Ahora, yo puedo graficar la función de autocorrelación simple y graficar la función de autocorrelación parcial. Entonces, con el comando AC, grafico la simple y con el comando PAC, la parcial. Pero, ojo, acá también no lo puse. En la PAC tenemos que poner YW. ¿Listo? Entonces, miren, voy a graficar la simple y me va a calcular los intervalos de confianza de cada uno de los correlogramas. Miren, ¿esto es 0? Sí, el intervalo de confianza incluye, de pronto este no, pero está en el umbral. O sea, uno puede decir que eso sí es 0. Y la parcial sería esta. ¿Sí ven? Son 0. Están dentro de las bandas de confianza. Las bandas grises me indican la significancia o no de los coeficientes de correlación.
Nosotros ayer lo que hicimos fue calcular los coeficientes de correlación manual, ¿cierto? Los simple y los parcial. Aquí en el computador, como tenemos una muestra, nos está calculando también la significancia de esos valores. ¿Listo? Voy a hacer un gráfico combinado. Acuérdense, podemos grabar esto, podemos grabarlo. Ustedes tienen acá, como les había puesto, pueden simplemente grabar y combinarlo. Entonces voy a ponerlo acá. Voy a grabar voy a decir, grabar gráfico como FAC-S y voy a grabar este gráfico como FAC-P. Y luego simplemente los voy a mostrar. Todos los cambios que hagamos yo se los pongo en el aula sin ningún problema, ¿listo? Así que no se afanen por si no alcanzan a convertir algo. Yo les... Mira, acá estoy corriendo la función de autocorrelación simple y le estoy grabando como FAC-S. Acá estoy corriendo la función de autocorrelación parcial y le estoy grabando como FAC-P. Y después le estoy diciendo que me combine las dos funciones para que me aparezcan así las dos juntas y puedan ser más fácil de comparar, ¿sí? De analizar. ¿Listo? Miren que Stata no grafica el 0. Ahorita van a ver que en R sí grafica el 0. ¿Y en 0 cuánto es? La simple, ¿cuánto es en 0? 1. ¿Listo? Ah, bueno. Ya no me acuerdo. Fue Alejandra que me preguntó lo de la mediana. No, ¿No? Karen. ¿Quién fue? Karen. Ah, bueno, qué pena, Karen. Entonces, Karen, mira, simplemente acá en el Zoom le vamos a poner los detalles. Ah, pues madre. ¿Listo? Y cuando corremos esto, aquí está. La mediana es el percentil 50, ¿cierto? La mitad de los datos. Sí. Gracias, profe. ¿Vale? No, no, no. Gracias porque me hiciste acordar cómo es que se podía ver la mediana. ¿Listo? Entonces, ahí está. Aquí también tienen la varianza, la asimetría, la kurtosis. ¿Listo? Bueno, entonces, cambiemos, aumentemos el tamaño de la muestra. Pasemos de 100 a 1000 y voy a volver a correr todo. ¿Para qué? Para mirar cómo se van ajustando los momentos muestrales a los momentos poblacionales. ¿Listo? Miren que esto cada vez es más cercano a 0. ¿Sí ven? 0.05, antes era 0.40. Miremos las estadísticas. Entonces, miren la media, ya es más cercano a 0. La desviación estándar, más cercano a 0, ¿cierto? La kurtosis es más cercana a una normal y la asimetría es más cercana a la de una normal. ¿Sí ven? Y las correlaciones, miren que son ceros, ¿sí ven? Miren, ya no aparece ninguna barrita acá. Todas son ceros. Miren los valores. ¿Sí ven? Y la probabilidad no puedo rechazar. Ahora vámonos a 10.000. Voy a repetir esto con 10.000. ¿Qué estamos probando? La propiedad de ergodicidad. A medida que aumentamos el tamaño de la muestra, los momentos muestrales convergen a los poblacionales. ¿Listo? ¿Cuáles son los poblacionales? Los que tenemos acá. La media, la media tiene que dar, la media tiene que dar 0, la varianza 1 y las covarianzas 0. Miren que esto cada vez se acerca más a 0, la gráfica. Miren la media, más cercano a 0, la desviación estándar más cercano a 1. ¿Listo? Voy a hacerlo con 1.000.000, pero voy a quitar el gráfico. ¿Listo? Comenten el gráfico porque si no se va a demorar un resto graficando ese
gráfico que se va a ver súper feo. Miren la media. Más cercano a 0, la desviación estándar 1, la varianza 1, la kurtosis cercana a 3, la simetría cercana a 0. Y no lo corro con más porque mi computador se va a estallar. Esto se demora mucho corriendo con muchos datos. Miren que las correlaciones simple y parcial dan 0, ¿sí ven? Si yo le pongo 10 millones de observaciones, esto va a dar 0. Miren que ya, miren las correlaciones, ¿cuánto dan? 0. Y las parciales también tienen que dar 0. ¿Listo? Esto cuando nosotros lo hagamos para cualquier proceso estocástico de los que empecemos a ver, siempre tiene que cumplirse. ¿Listo? Miren las parciales. ¿Sí ven? Las funciones de correlación y la parcial. Miren acá. 0. ¿Sí ven? Son 0. ¿Vale? Entonces, así podemos probar. Esto era simplemente para que vieran el supuesto de la propiedad de ergodicidad. ¿Listo? Entonces, hagamos, ¿qué? Hagamos nos dijimos que no habíamos hecho el histograma, entonces hagamos el histograma. Entonces, ¿cómo hacemos el histograma acá? Pongámosle hist, ¿cierto? ET, pongámosle normal. Bueno, corrámoslo solo sin las opciones. El histograma, ¿cierto? Ahora pongámosle las opciones. Digámosle, pónganos la gráfica normal, ¿cierto? ¿Es igual a una normal? Exactamente igual a una normal. Es una normal teórica, ¿no? La línea. Tiene distribución normal. Y si queremos mirar la normalidad que hacemos, podemos usar el estadístico JB. ¿Se acuerdan? Dejar que verá. JB error. ET. ¿Se distribuye normal? Sí. Miren que la probabilidad es mayor al nivel de significancia. No puedo rechazar que la normalidad de los errores. ¿Listo? Le podemos poner también el kernel de densidad, bueno, otras cosas. Por ahora, así está bien. ¿Listo? Voy a guardarlo, después se los actualizo ahí en el aula. Vamos a abrir R un momento. Profe, perdón, Sí, es dime, Juan que Camilo. al correr ese último código me dice como comando JB es irreconocible. Porque no lo tienes instalado. Entonces recuerden lo que habíamos dicho para instalarlo. SSC install JB y ya te debería correr, ¿vale? Listo, profe, Lo gracias. instalas y ya te tiene que correr sin ningún problema. Entonces, vamos a abrir R y en la carpeta del aula virtual, en la carpeta de R, van a encontrar, creo que 2 archivos. Sí, gráficas TS y proceso ruido blanco. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer ¿en qué? En Stata, ¿vale? Entonces,
Esta es lento, pues, no, en R. A ver. ¿Listo? Entonces empecemos abriendo el de gráficas TS, ¿sí? A ver. Ya va a estar, ya va a abrir. Pues TS y ruido blanco, esas dos, ¿vale? En la carpeta archivos R. Listo. Acá lo voy a poner. Ahí está, gráficas TS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar la serie pipcall. ¿Listo? Yo la tengo por acá, entonces simplemente la voy a cargar usando el portapapeles. ¿Listo? Simplemente voy a copiar los datos, igual que hice en Stata. Voy a copiarlos. O más bien, solo voy a copiar el pip. Solo la columna del pip. Con título y todo, con nombre y todo. ¿Sí? Entonces lo copio. Voy a correr esta línea. Y me tiene que cargar los datos acá, ¿cierto? Ustedes ya de pronto están familiarizados allí. Simplemente, sí, cárguenlo como yo si quieren, para que no les genere ningún problema. ¿Listo? El archivo de Excel, copio solo los datos del PIB, porque acá voy a definir el año. ¿Listo? Entonces, solo los datos del PIB con el título. Y miren que si corro esta línea de cargar datos, me tiene que aparecer acá la variable. ¿Sí ven? Ahí está. Si la abro, me tiene que mostrar la variable PIB con todos los valores. Ahora voy a definir una variable que voy a llamar Y, que va a ser igual a ¿qué? Voy a definirla como serie de tiempo a la variable PIB y va a empezar ¿en qué año? En 1950 y tiene frecuencia anual. Entonces voy a correr esto. Ya tengo mi serie acá, miren la serie Y como una serie de tiempo. Transformaciones. Igual que hicimos en Stata. Vamos a crear el logaritmo. Vamos a crear la diferencia de y la diferencia de LY. ¿Listo? Miren las cuatro variables acá. ¿Listo? Y, LY, DY y DLY. Y vamos a hacer unas gráficas. Si no saben para qué funciona este comando, ya les explico. Este comando par lo que hace es crear una matriz 2×2. Siempre va a crear una matriz, filas, columna. ¿Listo? ¿Para qué quiero una matriz 2×2? Para poder incluir cuatro gráficos y poder crear el gráfico que les acabo de mostrar ¿se acuerdan acá en el tablero? Yo les puse esto. Vamos a hacer este gráfico. ¿Sí ven? Entonces, esta primera serie lo voy a correr lentamente. Esta primera gráfica se va a meter en el primer cuadrante, ¿cierto? En este. La segunda en el segundo, la tercera gráfica en el tercero y la cuarta gráfica en el cuarto. Si yo solo quiero mostrar dos gráficas,
Entonces yo defino si quiero una matriz 2 por 1 o 1 por 2. ¿Listo? Entonces, esto va a ser muy útil y lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos gráficas y eso. Entonces, voy a definir la matriz y voy a meter la primera gráfica. Y. ¿Sí ven? La segunda. Acá le puse que esa me la ponga de color azul. ¿Sí ven? La tercera. Y la cuarta. Ahí tenemos las mismas gráficas que acabamos de hacer en Stata. ¿Sí ven? Entonces, el PIB, el logaritmo del PIB, la diferencia de Y y la diferencia del logaritmo de Y. ¿Listo? Esto simplemente era ese archivo, simplemente era para que vieran cómo hacer esas gráficas que acabamos de hacer en esta. ¿Listo? Y entonces, abramos el proceso ruido blanco. ¿Listo? Y en el proceso ruido blanco, pues voy a borrar todo. Voy a borrar acá, control L, la consola. Y acá arriba voy a borrar lo que tengo cargado, ¿sí? Con la escobita. Ya quedó borrado todo. Entonces voy a generar un proceso ruido blanco. Y voy a decirle, lo voy a llamar WN, White Noise. Quiero crear 100 observaciones de un proceso ruido blanco. 100 observaciones de una variable aleatoria que se distribuya normal, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, WN para que me muestre los datos acá abajo. ¿Sí ven? Ahí están las 100 observaciones. Ahora quiero pasar esas observaciones a serie de tiempo y hacer un gráfico de WN. Y le voy a poner un título de proceso ruido blanco en color y la gráfica va a ser color roja. ¿Sí ven? Me quedó definida la matriz. Entonces, ¿qué voy a decirle acá? Voy a decir var. Miren que yo tengo una acá. La voy a copiar. Y lo voy a poner a esto, ¿qué? 1, 1. Porque quiero una matriz 1, 1, es decir, un escalar. Mírenlo acá, proceso ruido blanco. ¿Sí ven la serie? Ahora voy a crear la función de autocorrelación simple y parcial. ¿Sí ven? Iguales a las que estábamos haciendo en Stata, son más chéveres las de R, ¿cierto? Las de Stata son un poco feitas. Aunque uno las puede mejorar. Así como yo se las mostré, son muy feitas, pero yo las puedo mejorar y las puedo poner así. ¿Sí? Si le defino el límite, yo acá le estoy poniendo el límite de Y desde 1 a -1, porque es una correlación, ¿cierto? El límite de X de 0 a 10, solo muéstreme 10 rezagos, y así sucesivamente. ¿Listo? El título, le puedo poner el color, bueno, todo lo que quiera lo puedo organizar. Entonces, si ven, acá podemos sacar las estadísticas, ¿sí? Mínimo, primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo, la desviación estándar. Aquí voy a poner SD. ¿Listo? SD tiene la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, voy a volverlo a correr para 1.000.000. Si miren que la media es cercana a 0, la desviación es cercana a 1. Entonces, voy a volver a correr esto. No voy a hacer el gráfico, no, eso se va a demorar mucho haciendo el gráfico. Las funciones de autocorrelación simple y parcial. ¿Sí ven que da 0? ¿Sí ven que todo da 0? Obviamente, lo que les decía, Stata no grafica el 1,
no grafica el 0, que es igual a 1, pero R sí lo hace. ¿Listo? Ahí está. Y ahí están nuestras estadísticas. La media, cercano a 0, la desviación estándar 1. Y si seguimos aumentando, recuerden, vamos a tener que los momentos muestrales van a converger a los poblacionales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería mostrar ahí en R y en Stata. Ahora quiero que vayamos un momento a... hagámoslo así. Vamos a Ibius un momento. Para que vean que todo lo podemos hacer en cualquier programa. Claro, cuéntame. Esas líneas para sacar el fax y el fab, Sí. ¿puedo instalar algún como paquete especial? Es que me sale un error. ¿Cuál? Me sale error in plot.new y me sale como figure margins too large. Abre un momento la base de datos porque no debería salir de ese error. ¿Y te sale la gráfica de la serie? Sí, eso sí me Profe, sale. Sí. Mabel, ¿cómo estás? Cuéntame. pues a mí me salió el mismo error y yo puse la pantalla grande como la tenía dividida y ya me... Muy bien, sí. Debe ser porque esto está muy pequeño. Entonces no alcanza a mostrar la gráfica bien. A ver, lo intento. Entonces, agrándala. Ah, sí, ahora sí. Sí, era eso. Gracias, Mabel. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa en Ibius. Lo mismo, un momento. Entonces, en la carpeta Ibius, ustedes tienen dos archivos. Uno que se llama pipcall, los voy a poner acá para que los vean, ¿sí? No les he subido el video para que hagan la introducción a Ibius, pero no importa, voy a mirar esto un momento que es muy fácil y rápido. En estos 10 minutos nos alcanza el tiempo perfectamente. Entonces, pipcall y proceso ruido blanco. Miren que tienen iconos diferentes, ¿cierto? Porque esto es un programa, es una programación, y esto es una serie, una base de datos, ¿sí? Un workfile. Por eso esto tiene WF de workfile y esto tiene PRG de program. Entonces voy a darle clic derecho, voy a abrir el archivo de pip, voy a ejecutarlo, doble clic, ¿sí? Yo acá le iba a dar clic derecho, pero no me acordaba que ya estaba en Ibius. Cuando yo tenga archivo en Excel y lo quiero abrir en Ibius, solo con darle clic derecho a abrir con Ibius, ya quedan cargados mis datos. ¿Listo? Entonces, un momento que esto... Uy, es que tengo un resto de Ibius abierto. Entonces vamos a abrir el de pipcall primero. ¿Listo? No. ¿Qué le pasó a este? Ven que no sé qué le pasó al computador, pero bueno, aquí ya está abriendo. Entonces, cuando lo abran, van a encontrar el archivo de trabajo, ¿sí?
¿sí? Donde aparece una variable de año. Como ¿listo? Miren acá, este archivo. ¿Qué tenemos? Un archivo, una variable C, que es normalmente donde se guardan los valores de la constante cuando se estima un modelo. La variable RESIT, donde se guardan los errores. Es decir, que todo archivo de eViews siempre tiene C y RESIT. ¿Listo? Esto no es una introducción a eViews, simplemente les voy a mostrar cómo hacer los gráficos, cómo generar las variables. Ya habrá una introducción al eViews más formal. ¿Listo? Entonces, esta es la variable que cargamos, pip. Estas siempre están preestablecidas dentro de cualquier archivo de eViews. Siempre la constante y siempre los residuales. Entonces, vamos a generar variables. ¿Sí? Vamos a ir acá a gen. Aquí en gen. Vamos a generar series por ecuación. Es decir, vamos a generar las tres variables que habíamos generado ahorita en stata y en R. Se me olvidó hacer una cosa, vamos a renombrar el pip, es decir, voy a cerrar esto, voy a cerrarlo y voy a darle clic derecho a pip y le doy acá rename. Y en vez de pip, le pongo y. ¿Listo? Y. Ahora sí, gen, voy a crear tres variables. La diferencia de y, que voy a llamar de y, igual a d entre paréntesis y. Eso quiere decir que en eViews el operador la diferencia es d entre paréntesis la variable. ¿Listo? La segunda diferencia es d entre paréntesis la variable, coma 2. Y así sucesivamente. Entonces le doy OK. Ahora, generar, voy a decir LY es igual al logaritmo de Y. Igualito que en stata y en R. El operador de rezago en eViews, uno pone la variable y entra en el paréntesis -1. El segundo rezago sería -2 y así sucesivamente. Entonces, logaritmo, y voy a crear entonces la última variable que es la diferencia de LY. Y esa diferencia de LY va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de LY, la diferencia del logaritmo. Y le doy OK. Si yo quiero graficar una serie, por ejemplo Y, voy a abrir Y, aquí están mis datos, ¿cierto? Voy a darle View y voy a darle Graficar. Y acá en opciones de gráfico, le doy línea y OK. Este es mi gráfico de Y. Yo puedo reducir la muestra, ¿sí? Yo puedo decir, ya no quiero graficarlo desde el 50, sino desde el 80 hasta el 2010. Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, ahí está la gráfica de Y. Ahora voy a hacer las cuatro gráficas. Entonces voy a seleccionar Y y con control voy a seleccionar DY, LY y DLY. Las pueden seleccionar en el orden que yo las seleccioné
o ahorita las pueden organizar, como quieran. Una vez están seleccionadas, le doy clic derecho, abrir como grupo. Y cuando ya tengo las variables como si fuera un archivo de Excel, ¿cierto? En un grupo le doy View, Graficar. ¿Listo? Y acá tengo que escoger otra opción. Como tengo múltiples series, ¿qué quiero? ¿Un único gráfico para todas las series? Un único gráfico para todas las series me da esto. Eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? No puedo analizar nada. Entonces le vuelvo a dar doble clic para devolverme a las opciones. Y acá en múltiples series voy a escoger múltiples gráficos. Y le doy OK. Y ya tengo la misma gráfica que hicimos en R y en Stata. ¿Listo? Miren, la serie original, la serie diferenciada, el logaritmo de la serie original y la diferencia de del logaritmo de la serie. ¿Sí ven? Si no aparece en ese orden, entonces ustedes pueden moverlo. Ustedes pueden decir que D lleva a estar acá y L lleva a estar acá. ¿Listo? Ahí están las gráficas, ¿vale? Entonces, para sacar la función de autocorrelación simple y parcial, simplemente cojo una gráfica, por ejemplo, voy a coger Y, voy a coger una serie, con esta opción de Sheet vuelvo a la hoja de los datos, View, correlograma. ¿Listo? Correlograma, acá le digo correlograma, ¿cuántas observaciones? Entonces, ¿cuántos rezagos? Entonces voy a poner 10 rezagos. ¿Sí ven? Ahí está el correlograma. Autocorrelación simple, autocorrelación parcial. Ya se los voy a mostrar un momentico. Lo del proceso ruido blanco, voy a cerrar esto. No voy a guardar y acá en File le voy a dar abrir un programa. ¿Listo? Y ese programa que tengo allí en la carpeta del aula virtual de proceso ruido blanco, pues lo puedo cargar ahí, lo puedo abrir. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo abren, pues simplemente van a encontrar que ese proceso lo que hace es crearme un proceso ruido blanco. ¿Listo? Un proceso ruido blanco como los que acabamos de hacer en Stata y en qué y en R. Entonces, un minuto lo pongo aquí y ya después podemos continuar con eso. ¿Listo? Simplemente les quería mostrar cómo se hacían esos gráficos en R, en Stata, cómo se sacan las funciones de autocorrelación simple y parcial, cómo podemos hacer gráficas de la serie de tiempo y pues ahí pues vieron que es muy sencillo. Profe, Bueno, sí, dime. es que lo hiciste muy rápido y no alcancé a ver. ¿Cómo fue que hiciste el operador de rezago en Ibius? El operador de rezago, no lo hemos hecho, solo lo puse aquí. Solo se pone entre paréntesis -1 para un rezago. Entre paréntesis -2 para 2 rezagos, para el segundo rezago. Y así sucesivamente. Ah, ok, pero o sea, todavía no, o sea, no sabemos cómo No lo hemos puesto. Ah, ok, listo. Listo. Gracias. Vale, entonces, miren, acá simplemente le dije New Program, ¿cierto? Y acá puedo cargar, no lo puedo cargar aquí, no. Pero sí lo puedo abrir acá. Sí, miren que yo puedo copiar el programa Ruido Blanco acá. Ahí me abre y lo puedo correr. Y para correrlo simplemente, ¿qué hace esto? Crea un Word file de 100 datos, crea una serie E que se distribuye normal y es independiente.
¿Listo? Todo este código lo que hace esto, me saca la función de autocorrelación simple y parcial, me saca el histograma, me saca la gráfica de la serie, ¿listo? Y no puse las estadísticas descriptivas, no. Bueno, pero las estadísticas descriptivas simplemente abro la serie E, View, estadísticas descriptivas. Ah, sí, las puse ahí con el histograma. Acá, sí. ¿Sí ven? Entonces, dejemos ahí. Muchas gracias. Y el jueves nos volvemos a encontrar, ¿vale? Voy a ponerme al día con lo del video para que por favor lo hagan, el video de eViews, para que podamos empezarlo a utilizar. Porque ahorita ya vamos a utilizar más los programas cuando empecemos la otra semana procesos Arima. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan Profe, una buena tarde. Claro, dime. tengo una pregunta superficial del taller. Sí, dime. Cuando tú dices en los gráficos, en las tablas, en lo de fuente, ¿te refieres a que pongamos como gráficos y cálculos propios y fuente de Banco Mundial? ¿O a qué te refieres con Exacto. fuente? Así, exactamente. Ah, listo, gracias. Vale. Profe, qué pena, yo tengo otra pregunta. Sí. En la fórmula de YT tenemos la variable del proceso de ruido blanco. Mi pregunta es, ¿cómo es posible Sí. cuantificar ese proceso? ¿Cómo es ¿O posible dónde? cuantificar un proceso de ruido blanco? No, es que precisamente es un proceso aleatorio y eso lo vamos a cuantificar a través de los procesos de media móvil. Los procesos de media móvil están conformados por la suma ponderada de procesos ruido blanco, ¿sí? Que tienen Ah, ok, memoria. ok. Entonces luego vamos a ver cómo estos procesos ayudan a configurar los procesos de media móvil. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Luego, Profe, el último archivo no lo dejó abrir, supuestamente porque el status de versión estudiante. El eViews, perdón. joder. ¿Y tú no pudiste instalar el que yo envié? ¿El otro, el 10? No lo intenté porque pensé que con este tenía. Ok, pues trata de instalarlo a ver y me cuentas. Ok, ¿Te parece? vale, profe, listo. Gracias. Bueno, a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. A ustedes que estén muy bien.